Bienvenidos. El tema que vamos a tratar es la división celular eucarionte. La división celular eucarionte es aquel proceso mediante el cual las células se reproducen y originan dos o más células hijas. El ciclo de una célula comprende el periodo de tiempo que va desde que se forma hasta que se divide, dando lugar a nuevas células. Existen dos mecanismos biológicos para la reproducción celular en las eucariontes, la mitosis y meiosis, las cuales previamente deben pasar por la interfase. La interfase comienza cuando la división celular finaliza y continúa hasta el comienzo de la siguiente ronda de división. En esta etapa previa a la división se duplica el material genético y ocurren demás procesos preparatorios. La interfase a su vez se divide en tres etapas, G1, S y G2. La fase G1 es el primer periodo de crecimiento de la interfase. El núcleo y la célula aumentan de tamaño. Los cromosomas se extienden por completo y hay una duplicación de las organelas citoplasmáticas. La célula gasta grandes cantidades de energía en la síntesis de ARN y proteína. La fase S, la siguiente sección de la interfase, está marcada por el aumento dramático en la síntesis de ADN y la síntesis de histonas, que son proteínas celulares principales unidas al ADN. La célula se está preparando para el comienzo de la división. Los cromosomas se duplican longitudinalmente. La fase G2 es el segmento final y está marcado por la síntesis continua de proteínas. Los cromosomas que en la anterior fase fueron duplicados empiezan a condensarse de manera compacta. En esta etapa se comprueba si se han producido errores durante la duplicación del ADN. La mitosis es un tipo de división celular en el cual una célula, la madre, se divide para producir dos nuevas células, las hijas, las cuales son genéticamente idénticas entre sí. En el contexto del ciclo celular, la mitosis es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas, produciendo células diploides. La mitosis consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los cromosomas se condensan y son visibles al microscopio. La membrana nuclear desaparece y los centrosomas migran hacia los polos. Durante la metafase, los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Las fibras del huso están unidas a los cromosomas. En la anafase se separan las dos cromátidas de cada par de cromosomas y se desplazan hacia los polos. Cada cromátida constituye un cromosoma individual. Por último, durante la telofase, los cromosomas están en los polos, el huso se dispersa, la membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de los conjuntos de cromosomas, reaparecen los nucleolos y se da paso a la citocinesis o división del citoplasma. La meiosis es un tipo de división celular donde se producen los gametos, las células sexuales, es decir, los óvulos y los espermatozoides. Las células resultantes son haploides, es decir, tienen un solo conjunto de cromosomas. Durante la meiosis, cada célula diploide atraviesa dos rondas de división. Las células experimentan 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Los pares homólogos primero se entrecruzan y se separan durante una primera ronda de división celular llamada meiosis I. Las cromátidas hermanas se separan durante la segunda ronda, llamada meiosis II. Dentro de la meiosis I, en la profase 1, los cromosomas se condensan y los homólogos se disponen de a pares y sucede el entrecruzamiento. Además empieza la migración de los centriolos hacia los polos, la desintegración del nucleolo y la membrana nuclear, seguida por la metafase 1, donde aparece el huso cromático y el alineamiento de los cromosomas en el plano ecuatorial. A continuación, en la anafase 1, las fibras del huso separan a los cromosomas y los desplazan hacia los polos, sin que haya una separación de las cromátidas como ocurre en la mitosis. Por último, en la telofase 1, los cromosomas homólogos se han movido hacia los polos
y cada grupo contiene la mitad del número de cromosomas. Se forma la membrana nuclear y comienza la citocinesis. La meiosis II, que es muy similar a la mitosis, con la diferencia de que no existe una previa duplicación del material cromosómico, comprende la profase II, que se caracteriza por la formación del uso meiótico y la desintegración de la envoltura nuclear. En la metafase II, los pares de cromátidas se unen al uso acromático y se alinean en el plano ecuatorial, seguida por la anafase II, donde las cromátidas se separan y migran a los polos opuestos. Al final de la meiosis II está la telofase II, donde los núcleos se rearman, seguida por la citocinesis y la obtención de 4 células con la mitad de la dotación cromosómica. A continuación te presentamos una actividad que consiste en la elaboración de una infografía de las diferencias entre mitosis y meiosis. Esta es la rúbrica a considerar para la elaboración de la tarea. Muchas gracias por tu amable atención.